¿verdad? Estructurales sometidos a fricción, ¿cierto? Pero no hemos tenido en cuenta, ¿verdad?, los esfuerzos cortantes que actúan sobre esos elementos estructurales, ¿verdad?, que hemos venido analizando, hablando sobre el ritmo. Entonces esas fuerzas cortantes generan esfuerzos cortantes que lo que van a producir es el corte de esa viga en ese punto, ¿verdad? Entonces para ello nosotros tenemos que limitar ese esfuerzo cortante, esa fuerza cortante en esa viga, ¿cierto? Para ello nosotros tenemos que proporcionar un refuerzo adicional, ¿verdad?, a ese refuerzo longitudinal que hemos aprendido a calcular, ¿cierto? Y ese refuerzo se debe proporcionar un refuerzo adicional, ¿verdad?, es un refuerzo transversal. ¿Y en qué puede consistir ese refuerzo? Entonces ese refuerzo puede consistir en estribos perpendiculares al eje del elemento. Puede consistir en una malla electrosoldada de alambre. Puede consistir en estribos que formen 45 grados o más con el refuerzo longitudinal a tracción, o sea que no sean perpendiculares, estribos no perpendiculares al eje de ese elemento. Otro tipo, refuerzo longitudinal cuya parte doblada forma un ángulo de 30 grados o más con el refuerzo longitudinal a tracción. Entonces, como su nombre lo indica, son refuerzos, ¿verdad?, en el cual su punta está doblada, simplemente formando un ángulo de 30 grados, ¿verdad?, como mínimo. ¿Verdad? Combinaciones de estribos y refuerzo longitudinal doblado, ¿verdad? Esos que han sido doblados en sus puntas formando un ángulo de 30 grados, combinación de ambos, ¿cierto? Muy raro se ve, pero que son posibles, ¿cierto? Espirales, estribos circulares y estribos cerrados de confinamiento, o sea que confinen el núcleo, ¿cierto? Utilizado en columnas, que todo, ¿verdad? No significa que vigas no se puedan utilizar. Estas son las que nos permite la normativa. Hay unas que se realizan, se ejecutan más en obra que otras, ¿cierto?, por su facilidad, ¿verdad?, en su ejecución. Una representa el coste económico más que otra, pero esas son las que se pueden realizar, ¿verdad? ¿Cierto? Los estribos,
¿verdad?, que forman, por ejemplo, 45 grados o más, se ponen precisamente porque ese es el ángulo, ¿verdad?, en el cual se forma la grieta de cortante. Cuando nosotros fallamos esa viga, lastimosamente todavía el laboratorio sigue dañado, ¿verdad? Ahí se podía ver perfectamente la grieta que se formaba bajo la aplicación de una carga externa, ¿cierto? Se veía la grieta por flexión y la grieta que forma el cortante, siempre y cuando no tuviera ese refuerzo adicional que se le pone al refuerzo longitudinal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, unas configuraciones de esos estribos. Por ejemplo, lo más empleado en nuestro medio. ¿Verdad? Entonces se dice refuerzo en el alma. En este caso, ¿cuál sería el alma en esa viga rectangular? Por ejemplo, en A, B, D, todas, ¿sí o no? Todas, ¿verdad? Y en la viga D, la sección quedaría como viga, ¿cierto? Ese es el refuerzo que debe ir en el alma, ¿verdad? El otro sería el refuerzo que va en la losa, ¿cierto? Entonces el que absorberá ese esfuerzo cortante, esa fuerza cortante, sería el alma, ¿verdad? Entonces por eso dice refuerzo del alma. Entonces en estribos perpendiculares hay diferentes configuraciones, ¿cierto? Diferentes disposiciones de esos estribos, ¿verdad? Una muy rara, en nuestro medio pues es difícil que se haga, ¿cierto? Pero que se realizan evidentemente para obras muy complejas, ¿verdad? Son diferentes configuraciones, ¿cierto? Las que más encontramos pues serían la tipo B, ¿verdad? Y se consideran estribos abiertos precisamente porque tienen una parte abierta que no me está configurando el 100% el núcleo de esa viga, ¿verdad? Por eso se dice que es abierta. Estribos abiertos. Distintos a estos, ¿verdad?, que se llaman estribos cerrados. Entonces, al analizar los estribos, tenemos los abiertos, que evidentemente por la forma en que se configura ese núcleo, y cerrado, ¿verdad? Uno está evidentemente confinando, el cerrado confina totalmente el núcleo, ¿verdad? O sea, lo rigidiza más que el otro, que es el abierto, ¿verdad?, que lo rigidiza menos. Pero ambos son válidos. Su diseño. Las recomendaciones que nos da el código ASI, que son válidas también para nuestro medio, la NCR, por ejemplo, ese tipo de configuración, las que no son idóneos para zonas sísmicas, como la nuestra, por ejemplo. Puede ser válido para Europa, por ejemplo, ¿verdad?, que se considera que las fuerzas sísmicas no ocurren, ¿cierto? Entonces su diseño como fuerza sísmica es mucho menos restrictiva que la nuestra. Y a medida que bajamos hacia el sur, pues en Chile es mucho más restrictivo. Lo que dice aquí, por ejemplo, en el G dice no menos que 1,3 LD. LD es longitud de desarrollo, ¿verdad?, que es el próximo tema que veremos, ¿cierto? O sea, longitudes de empalme entre un refuerzo y otro, ¿verdad? Una longitud mínima que la normativa nos comenta, ¿cierto? Hay unas tablas que nos ayudan mucho para ese diseño, ¿verdad? Hay unas longitudes que hay que cumplir mínimas. Bueno, aquí tenemos una viga sección T, ¿cierto? Entonces, confinamiento en concreto, por un lado, evidentemente es como una viga L, ¿cierto? Lo que es H e I, con vigas L, ¿verdad? Vemos la disposición de ese refuerzo
configuraciones, recomendaciones que nos hace el código ASI, ¿cierto? Y para que cuando es una viga T completa, cuando hay aletas a ambos lados, ¿verdad? También nos indica que podemos usar esa configuración. Evidentemente, ustedes se tienen que imaginar que esto está a lo largo, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea que este refuerzo irá aquí e irá cada cierta distancia a lo largo de la longitud de esa viga. No es que solamente se pone a los extremos, a lo largo de toda la longitud. Una separación S que hay que diseñarla, evidentemente. Entonces, importantísimo, para los estribos se utilizan esfuerzos de fluencia, ¿verdad?, menores a 60.000 PSI. Y para las mallas electrosoldadas, se puede utilizar con resistencias de fluencias mucho mayores, ¿verdad? O sea, menores o iguales a 80.000. 420 megapascales y 50 megapascales. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Fuera laboratorio, ¿cierto? Una viga, por ejemplo, lo cortamos a una longitud L, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cierto? Vimos esa es la viga, la H, ¿verdad? Sometido a una carga externa, una carga puntual aquí. Sabemos que las grietas empezarían de la parte de abajo, ¿sí o no? Lo vimos, la grieta por fricción, más o menos así. Llega el momento en que ellas empiezan a formar, exageradamente, una especie de 45 grados, ¿verdad? Con el eje. 45 grados con el eje, ¿verdad? Son las grietas formadas por el cortante, ¿verdad? Es lo que vemos aquí. Aquí vemos que empieza la grieta generada por flexión, ¿verdad?, por la tensión, ¿cierto? Y llega el momento en que empiezan estas a inclinarse formando 45 grados con el eje de esa misma, ¿verdad? Son las generadas por cortante y esas son las que nosotros tenemos que limitar, ¿cierto? Y las limitamos mediante este tipo de refuerzo, ¿verdad?, por estribos o mallas electrosoldadas, ¿cierto?, por este tipo de refuerzo perpendicular, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Por el objetivo de que ese esfuerzo cortante, ¿verdad?, esa fuerza cortante, viaje a través, ¿verdad?, se distribuya a través de ese refuerzo, de ese acero, ¿cierto?, para que las grietas no continúen aumentando, ¿cierto?, tanto en grosor como en longitud. Es como si aislara la viga esto en paneles, como si esto fuera un panel distinto, a este. ¿Verdad? Sería limitarla entre esos paneles, ¿verdad?, que no se siga aumentando, sino que cuando la cosa esté bien diseñada. Entonces aquí nos aparece, bueno, nos dice en concreto entre grietas inclinadas diagonales, ¿verdad?, grietas que se forman, estribos verticales, son los estribos que van a absorber ese esfuerzo cortante, ¿cierto? Concreto a compresión, evidentemente la parte superior estará sometida a las fibras a compresión y en la parte inferior estarán sometidas a tensión.
Si aumentamos esas cargas externas, ahora vemos esas cargas externas, pues evidentemente llega un momento en que esa viga falla. Teniéndola, por ejemplo, en el laboratorio. Entonces aquí nos habla unas indicaciones que nos da la normativa, ¿verdad? Sobre el comportamiento de esas vigas, ¿cierto? Con este tipo de refuerzos, ¿verdad? Perpendiculares al eje. Entonces dice, después de que una grieta de cortante se ha desarrollado en una viga, solo un poco de esfuerzo cortante puede ser transferido a través de la grieta, ¿verdad? A menos que se use refuerzo en el arma para salvar la abertura, ¿verdad? Lo que les comentaba, de que para que ese esfuerzo cortante sea absorbido, ¿cierto?, por ese refuerzo que hemos nosotros añadido, ¿verdad? Para que no siga aumentando esa grieta, no siga absorbiendo más fuerza cortante y por ende aumentando su fuerza cortante, ¿verdad? Cuando existe tal refuerzo, mantiene juntas las piezas de concreto en ambos lados de la grieta, impidiendo que ellas se vayan separando más, ¿verdad? Se obtienen así varios beneficios. Entre esos beneficios incluyen, primero, el refuerzo de acero que pasa a través de la grieta toma el cortante directamente, es decir, absorbe ese cortante, ¿cierto?, para que no se produzca, ¿verdad?, vuelvo a repetir, mayor abertura y mayor longitud de esa grieta. 2. El refuerzo impide que la grieta se amplíe y permite hacer concreto transferir el esfuerzo cortante a través de la grieta por trabazón del agregado, ¿verdad? Que le he venido comentando. 3. Los estribos enrollados alrededor del núcleo, ¿verdad?, están cerrados, están confinados, de concreto actúan como aros y así aumentan la resistencia y la utilidad de la viga, claro. Se confina el núcleo, está completamente confinado, es un estribo cerrado, ¿cierto? O sea, ese núcleo, por decirlo así, es mucho más difícil acceder a él que aquella parte externa a ese núcleo. Siempre lógico, ¿verdad? En forma parecida, los estribos atan a las varillas longitudinales al núcleo de concreto de la viga e impiden el desprendimiento del recubrimiento concreto. Evidentemente, ¿verdad? Nosotros tenemos una sección rectangular así, ¿verdad? Tenemos el refuerzo longitudinal, ¿verdad? Y le metemos el refuerzo transversal, ¿cierto?, que confine, por ejemplo, confine todo. Evidentemente, este refuerzo está atado a ese refuerzo longitudinal. Tiene que atar, ¿verdad?, para poderlo mantener en su sitio, en la ejecución y en el vaciado de ese concreto, ¿verdad? Se tiene que atar a ese refuerzo longitudinal y por lo tanto, pues evidentemente evita que ese concreto se desprenda por el contrado de confinamiento que va a tener. 4. Mantener unido el concreto en ambos lados de la grieta ayuda a impedir que la grieta se mueva hacia la zona de compresión de la viga, ¿cierto? O sea, el concreto evidentemente también soporta esfuerzos cortantes, ¿cierto?, con esfuerzos de atención, ¿verdad?, pero tiene su límite. Si supera ese límite, entonces empieza a producirse la grieta, ¿verdad? Ese refuerzo, ¿verdad?, me va a evitar que atraviese la viga de un extremo al otro, ¿cierto?, del extremo de tensión al extremo de compresión, ¿verdad? O sea, él empezaría desde aquí la grieta, analizándolo de aquí, la grieta empezaría aquí y llegarían hasta acá, pues entonces me está dividiendo ese elemento, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que evitar, que no se vea de un lado hacia el otro, ¿verdad? Porque entonces sí es una grieta totalmente que está involucrando, ¿verdad?, y está afectando la seguridad estructural. Bien, el propósito de los estribos es el minimizar el tamaño de la grieta, ¿verdad?, producido por esa tensión que se produce diagonalmente, por ese esfuerzo cortante, o transmitir el esfuerzo por tensión diagonal de un lado de la grieta al otro, ¿verdad?, para repartir evidentemente equidistantemente esa
carga tensional, ¿verdad? Generada por ese cortante. Muy poca tensión es tomada por los estribos hasta después que la grieta comienza a formarse. ¿Qué significa esto? Que los estribos empiezan a funcionar cuando ¿qué? Cuando se vaya a producir la grieta. Antes el estribo no trabaja, por decirlo de una forma, porque lo que el estribo hace, ¿cierto?, es impedir que la grieta se forme, primero, y si se forma, pues absorber esos esfuerzos cortantes, ¿verdad? ¿Cierto? Y transmitirlo a través de todo el refuerzo, incluso el refuerzo longitudinal. Es como una zapata, ¿verdad? Llega la columna a la zapata, pues la zapata está absorbiendo todas las cargas que llegan a través de esa columna, ¿cierto? Y después lo distribuye a través del suelo, ¿verdad? Lo mismo eso hace esto, lo va a distribuir a través de todo el elemento estructural. Bien, entonces, ¿verdad? Este diseño por cortante, ¿verdad?, tiene unas ecuaciones para poderlo desarrollar y para poder calcular ese refuerzo, ¿verdad? Y ahí nos habla la normativa de esas ecuaciones. Entonces la normativa nos dice, ¿verdad?, la fuerza cortante máxima, ¿verdad?, dice P sub U, son unos términos, ¿verdad?, que tenemos que irnos adaptando a ellos. Entonces, B sub en una viga no debe ser la capacidad de esfuerzo cortante de diseño Φ-BN, o sea, Φ-BN es el esfuerzo cortante de diseño. Fuerza cortante máxima, entonces me dice que debe ser menor o igual a Φ-BN, ¿verdad? Donde Φ-BN me está diciendo ahora tiene que ser el esfuerzo cortante de diseño. Eso es una sola expresión. Fuerza cortante de diseño. Dice, de la sección transversal de la viga, evidentemente, porque se analiza a nivel de sección transversal. Ojo, ¿verdad? El análisis se hace a nivel de la sección transversal, ¿verdad? Porque me hizo en el parcial de que lo realizan a través de la longitud y no solo a través de la longitud. Uno analiza a través de la sección transversal y después lo distribuye a través de toda la longitud. Eso es otra historia, ¿verdad? Bien. Entonces dice, en donde Phi, aquí cambia ya el Phi, a lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Me dicen que Phi es igual a 0,75. Y B sub N, ¿verdad?, es un término que vamos a emplear, dice, es la resistencia nominal por cortante del concreto, ¿verdad?, junto con el refuerzo por cortante, o sea, la resistencia nominal, es eso, resistencia nominal. Entonces, estas ecuaciones se han hallado experimentalmente, incluso, hasta el día de hoy,
no se tiene la última palabra dicha sobre el diseño por cortante, ¿verdad? Porque evidentemente cada día hay cargas sísmicas nuevas realmente, ¿cierto? Y cada vez que ocurre uno, se analiza y se estudia el diseño por cortante y por lo general hay variación de un sismo a otro de datos, ¿verdad? De valores. Algunos trabajan 0.77 como frío, otros 0.64, ¿cierto? Evidentemente porque el sismo es impredecible, ¿verdad? Y se han hallado experimentalmente todos esos datos y todas esas ecuaciones. Bien. Entonces tenemos que B sub U de esta igualdad yo la puedo calcular. Es igual a phi BC más phi BS, en donde phi BC es resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, y phi BS es de resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante. Una es proporcionada a la C por el concreto, ¿verdad? Y la otra la S por el acero, steel, simplemente, ¿verdad? En donde BC, según la ecuación del código base, que es la misma que trabaja la normativa, ¿verdad? Con una serie de variaciones, no cambian restrictivamente, es 2 lambda raíz cuadrada de F'(C) BW por D, ¿verdad? Esta es una ecuación conservadora. Hay varias ecuaciones que encontrarán ustedes, ¿verdad? Una conservadora, una menos conservadora y una que se utiliza de diseño, es decir, ¿verdad? La conservadora es la que nos va a dar un diámetro del estribo mucho mayor, o sea, va a nuestro favor en el sentido de seguridad estructural, ¿verdad? Y esta es una ecuación restrictiva, esta de 2 lambda, o sea, conservadora. 2 lambda raíz cuadrada de F'(C) B sub W por T, donde B sub W sabemos que es, ¿verdad? El ancho, simplemente, ¿sí o no? Y de la altura, ¿verdad? Desde el refuerzo de compresión, desde la fibra de compresión hasta el refuerzo, ¿sí o no? Datos que ya sabemos, ¿verdad? En el sistema internacional de unidades la ecuación me cambia, por eso le digo que hay unas variaciones con la NCL. Simplemente el B sub C, evidentemente el F'(C) lo trabajamos en PCI en el sistema inglés, y en el sistema internacional de unidades, ¿verdad? El F'(C) lo trabajamos en megapascal, tiene que estar metido en megapascal. Entonces tenemos un sexto de lambda, ¿verdad? Raíz cuadrada de F'(C) multiplicado por B sub W por D. Entonces, ¿qué es lambda? ¿Alguien recuerda qué es lambda? Depende de las condiciones de del concreto. Tiene que ver con el agregado. ¿Sabemos cuánto vale por lo menos? Uno. ¿Cuándo qué? Cuando es de peso normal. Cuando es de peso normal. Cuando es de peso normal trabajamos 1. La normativa nuestra nos aparece sin el lambda. ¿Cuánto es la densidad? Porque él asume que es 1. Pero realmente el código ACIS de reglamentaciones es el lambda y lleva muchos más años trabajando con el tema. El lambda dice que varía según el tipo de concreto. Poco, pero varía. Está variando. Entonces, si trabajamos de peso normal, es 1, simplemente. Bien.
Bueno, es lo mismo que Muy tenemos. bien, Ana. Esta ecuación, que es completamente conservadora, la ven en la primerita, es la misma, o sea, o se puede hallar de esta forma o con aquella, con esa larga que vemos ahí. ¿Verdad? Pero el valor alterno que se utiliza es este que hemos analizado aquí, 2 lambda raíz cuadrada de f' c versus w por d. Entonces ese es el resumen de toda esta ecuación, ¿verdad? Porque esta ecuación sirve, es útil evidentemente para construcciones complejas como un rascacielos, pero esa hay que calcularla cada cierta distancia x, ¿verdad? De la longitud de la viga, ¿verdad? O sea, habría que calcularla. O sea, es variable a lo largo de la longitud de la viga. En cambio, la 2 lambda raíz cuadrada de f más fw por d sirve para toda la longitud. Como ven, usted tiene que calcular la cuantía cada cierta distancia con la ecuación conservadora, la primerita, ¿verdad? La que dice 1,9 lambda raíz cuadrada de f' c más 2500 rho sub w. Entonces tiene que estar calculando el rho cada cierta distancia, de un apoyo al otro, multiplicado por el cortante, su u por d, sobre el momento último. B sub w por d debe ser menor o igual a 3,5 lambda raíz cuadrada de f' c B sub w por d. Y está la ecuación también restrictiva en el sistema internacional de unidades. Porque a veces se puede encontrar con esa ecuación. Algunos textos mucho más especializados, ¿verdad? Se encuentran con esa ecuación. Tienen que ajustarse porque evidentemente es un diseño mucho más ajustado a la realidad. Pero la normativa también nos permite calcularla con B sub c con el 2 lambda. El cuadrado de f c. O sea, para los dos, el sistema internacional y el inglés, ¿se fue el valor interno, el valor alterno? ¿Cuál sería para el sistema internacional de unidades? El mismo, ¿no? Un sexto, lambda, el cuadrado de f c, w por d. Muy bien. Ah, no, ya se leí. Ay, lo ya lo escribí. Ya. Vale. Ese es ahí, ¿verdad? No, ese es internacional. No, es este. Listo. Ahora vamos a hablar sobre el B sub S. Hemos hablado de resistencia nominal por cortante, ¿pero de qué? Proporcionada por el acero. Muy bien. Listo. La resistencia nominal por cortante B sub S de los estribos que cruzan la grieta puede calcularse con la siguiente expresión. Me parece, la expresión. O sea, me dicen, ya tengo B sub C, pero B sub S nada, ¿verdad? Me dicen que B sub S es igual a A sub B por el esfuerzo de influencia por N. ¿No? Pero entonces, ¿qué me dice al respecto de esa ecuación? La normativa. He tomado el código ASI que también voy a explicar. Entonces dice, donde N es el número de estribos que cruzan la grieta y A sub B es el área de la sección transversal de cada estribo al cruzar la grieta. O sea, A sub B es el área transversal, ya no es el área A sub S que nosotros veníamos trabajando, ¿sí o no? Es el área longitudinal. Hay un área transversal que es proporcionada por esos estribos, en este caso, por ese refuerzo transversal, ¿cierto?
Ese sería como el perímetro. ¿verdad? Donde Vale, N superficial es la área cortante. Sí, pero perfecto. se puede también analizar A sub B por el esfuerzo de influencia por T sobre S. Diámetro ¿verdad? por Ustedes se la preguntan, longitud, ¿verdad? Sería la entonces, F sub Y es el esfuerzo de influencia. ¿De qué? El acero. ¿Pero cuál sería? ¿Cuál tipo de acero sería ese? longitud. De los estudios. El transversal. Transversal. Lo que estamos diseñando es el transversal. Ya tendríamos dos realmente, ¿sí o no? Entonces, longitudinal y transversal. Si son iguales, no hay problema. Y si son distintos, pues ese es el del estribo. A sub P es el área de la sección transversal del estribo, simplemente. Lo vamos a conocer como A sub P. ¿Verdad? Y dependiendo de la configuración de esos estribos, tenemos que multiplicarlo por un coeficiente. ¿Verdad? Entonces la normativa me indica, si se usan estribos, ahí lo vemos, abiertos, ¿verdad? Indica. La normativa dice, si usa estribos así, le dice, A sub P es igual a 2 veces el área de la sección transversal de la varilla del estribo. O sea, 2 veces el área de ese estribo. ¿Sí o no? Me sigue diciendo, si se usan estribos de este tipo, ¿verdad? Entonces el A sub P es igual a 4 veces el área de ese estribo. Si yo utilizo estribos de este tipo, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar? Por 3. Es el estribo que es perpendicular, ¿cierto?, al eje. Ese me indica el número de veces por el cual tengo que multiplicar el área transversal. Simplemente. Y si es cerrado, 2. igual, ¿verdad? Esto no afecta. Es lo que me indica la normativa. Entonces, ya tengo A sub P, ¿verdad? Pero no sé qué es D y S, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una viga, ¿verdad?, el cual yo he calculado el B sub Q. Si es una viga simplemente apoyada, por ejemplo, como esta, yo puedo calcular ese B sub Q en el extremo, en el apoyo. ¿Sí o no? ¿Cuánto valdría, por ejemplo, para esa de medio? ¿Verdad? Es simplemente el diagrama de cortante, como nosotros lo sabemos hacer. Si es una viga simplemente apoyada, ¿sí o no? Si es una viga hiperestática, tenemos que aplicar métodos que ya nosotros hemos visto anteriormente. Cross, por ejemplo, ¿verdad? Giro de flexión. Cross es como más, o matricial, pero yo creo que lo han visto matricial. ¿Sí vieron matricial? O matricial. ¿Lo han visto? El peso no tenía matricial. Bien. Análisis doble, trimatricial, todo. Eso es lo que se utiliza hoy en día. Entonces, o cross, me imagino que cross sí lo habrán visto. Bien. Entonces, S, ¿qué es S? Pues simplemente la separación entre estribos. Tengo aquí un B sub C
que es la fuerza cortante que se está generando, que va a hacer de que esto rompa. Esto está roto ya. ¿Sí o no? Y de pues la distancia, ¿cierto?, de esa zona de falla, ¿cierto?, que se considera que es la misma D que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? La altura de la fibra más comprimida hasta el E del refuerzo. Simplemente. Sí, el D, la altura de normal. No, sería el refuerzo, ¿cuál sería? Longitudinal. Aquí tenemos el D, es este mismo D, que se considera que es la zona, ¿verdad? Ya la veremos, ¿cierto?, que es una zona crítica del diseño por cortante. Bien. Vamos a mencionar, ¿verdad?, porque nuestro medio no se utiliza, no está tan extendido, pero igualmente hay ciertos diseños que se realizan mediante estribos que son inclinados. Entonces, por lo menos hay que saber en las ecuaciones cómo utilizarlas, ¿verdad? Entonces me dice la normativa: la siguiente expresión se puede obtener para el área requerida de estribos inclinados. Ahí la tenemos. B sub S es igual a sub B, el esfuerzo de influencia, que multiplica a seno de alfa más coseno de alfa por D sobre S. En donde alfa es el ángulo entre los estribos. Esto, como está inclinado, ¿verdad?, se formará un ángulo, ¿cierto?, entre la horizontal y ese eje inclinado, simplemente. Y el eje longitudinal del miembro. O sea, esto es. Evidentemente aquí se está formando uno igual, ¿verdad? Tendrá que ser igual que este que está acá. Simplemente. En vez de ser perpendicular, está inclinado, ¿verdad? Entonces dice: estribos inclinados deben colocarse de manera que formen un ángulo de al menos 45 grados, ¿verdad? Porque a esa, experimentalmente, ¿cierto?, se ha llegado a la conclusión de que las grietas de cortante forman 45 grados, ¿verdad? Esto como promedio, no significa que hay una que forme 40, por ejemplo, o otra 60, pero como promedio, como lo vuelvo a decir, esto han sido obtenidas esas ecuaciones mediante experimentos, ¿verdad? Entonces dice, con un ángulo de al menos 45 grados con respecto a las varillas longitudinales, y deben fijarse, o sea, deben atarse muy bien, como todo estribo. Todo estribo debe ser atado al refuerzo longitudinal. Entonces la normativa nos plantea esta ecuación, ¿verdad?, para el cálculo de esos estribos inclinados, ¿verdad?, porque lo que venía analizando son los estribos perpendiculares. Al 7, ¿no? Vamos en flejes. ¿Qué capítulo es? Antes de los. Volviéndonos al tema de estribos perpendiculares,
¿verdad? Habíamos hablado de esa separación entre estribos, pero no habíamos dicho cómo calculamos esa separación entre estribos. Entonces, esa separación entre estribos perpendiculares, una comilla, es igual a sub b, ¿verdad? Por FY, ¿cierto? Simplemente despegarlo de aquí, por D sobre B sub S. ¿Verdad? ¿Cierto? Obtengo esa separación, o sea, la separación es ideal. Esa separación, evidentemente, ¿verdad? Se busca para que quede embebido, ¿verdad?, el refuerzo de concreto, ¿cierto? El agregado pase a través de ese refuerzo, ¿cierto? Que no haya vacíos, ¿verdad?, en el interior de la masa del concreto, ¿verdad? Pero no es infinita esa separación, ¿cierto? Hay unos límites, ¿verdad?, máximos, que no podemos pasarlos por alto, ¿cierto? Entonces dice, la NCRC dice: los estribos o la malla electrosoldada, ambos perpendiculares al eje del elemento, no se espaciarán a más de, dice, de medios, ni más de 600 milímetros. Eso dice, ¿verdad? Separación máxima, ¿verdad? S máximo, está la NC, válida, bueno, también la NC, A de medios, o sea, menor o igual a de medios, una palabra, separación. Y también debe ser menor o igual a 600 milímetros. Esta separación debe ser menor o igual a 600 milímetros, lo que ocurra. Si tengo 800 milímetros, ¿cuánto trabajo? Dependiente si de medios, ¿verdad?, no sobrepasa esa dimensión. Bien, dice: los estribos inclinados y el refuerzo longitudinal doblado, ¿verdad?, que funcionan como refuerzo perpendicular, se espaciarán de modo que cualquier línea 45 grados trazada desde la mitad de la altura del elemento de medios hacia el refuerzo longitudinal de tracción se cruce con al menos una línea de refuerzo acortante, ¿verdad? O sea, calculo el de medios, y ese de medios, esa distancia de medios, ¿verdad?, yo la he calculado en horizontal, la pongo en vertical y por lo menos debe cortar un estribo, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde el refuerzo longitudinal, ¿verdad?, que está en la zona de tensión. Me indica la normativa: cuando phi BS, ¿verdad?, es mayor a phi por 0,33 raíz cuadrada de F'(c) B sub W por D, yo esas distancias las puedo reducir, dice, a la mitad. Y si usted no la reduce, pasa algo. Hay que reducirla, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque significa que la carga que va a soportar de cortante es muy alta, ¿verdad? Y evidentemente, simple lógica, entre el refuerzo más junto esté, más combinado es ese elemento, ¿verdad? Más carga resiste, ¿sí o no?
más difícil romperlo, por decirlo así, ¿verdad? Un martillo no lo rompe tan fácil, ¿no? Un martillo manual, difícil que lo rompa, ¿verdad? Bien. Por eso no entra dentro del parcial, ¿verdad? Yo creo que no. Lo que se mueve, ¿no? Bien. Entonces, de toda esta teoría que hemos visto, ¿verdad? ¿Cierto? Para calcular esos diseños de estilos verticales, lo que vamos a ver, hay unos pasos recomendados por Horacio, realmente. ¿Verdad? Que usted debe hacer primero una pregunta clavísima, muy clave. ¿Se necesita o no se necesita estos estribos? Es la primera pregunta que usted tiene que hacer. ¿Cierto? Entonces, la normativa me indica, si B sub U es mayor a la mitad de phi B C, se necesitan estribos. Ahí responde usted a la pregunta. Cuando B sub U es mayor a un medio de phi B sub S, perdón, phi B C, que es el del constante, el del concreto, se necesita estribos. Ahí dice, con algunas excepciones, bueno, una normativa de unas excepciones, evidentemente para el diseño, ¿verdad? Losa, zapata, miembros cortos, unidades de núcleo hueco, vigas reforzadas con fibra de acero y billetes. Se necesitan los estribos, ¿verdad? Los textos colombianos trabajan B sub U mayor a phi B C. Entonces, se necesita estribo. Entonces usted empieza dibujando el diagrama de cortante, dice, dibuja el diagrama B sub U. 2. Calcule B sub U a una distancia D del apoyo. O sea, yo tengo mi diagrama de cortantes, ¿verdad? O sea, esto tiene una distancia D aquí, ¿sí o no? En el sentido vertical, ¿verdad? Yo lo voy a convertir en el sentido horizontal. Y a donde me dé el corte de esa D, calculo el cortante. Calculo el cortante, como dice, a una distancia T de la base. Después dice, calcule phi B C, tal como hemos visto, ¿verdad? Según el sistema de unidades que estemos trabajando. Si es en el internacional será un sexto, y si es en el inglés, pues será 2. 2 lambda, raíz cuadrada, prima C de su por D. O la normativa dice, o use los métodos alternos. Los métodos alternos son, ¿cierto? Trabajando, por ejemplo, con la ecuación larga, la ecuación conservadora, en el caso que se necesite trabajar. Nosotros vamos a trabajarlo con las cortas. Está un poco menos restrictiva, ¿verdad? Pero es válido su diseño. Listo. Entonces, después de haber hecho este primer paso, viene el diseño del estribo propiamente dicho. Con las ecuaciones que hemos visto. Entonces dice, calcule la separación teórica entre estribos
S, la que hemos visto acá, es igual a A sub B FY por D sobre B sub S. Los números que nos aparecen al lado, ¿verdad?, es la ecuación donde nos encontramos en el código base. La normativa que nos habla. Después dice segundo. Y dice donde B sub S es igual a B sub U menos phi BC sobre phi. ¿Verdad? O sea, él lo despeja de esta ecuación. Lo único que él despeja términos de las ecuaciones. ¿Verdad? La ecuación, pues, podemos calcular lo que se nos pida en una ecuación. Simplemente hay que despejarla. Segundo, determina la separación máxima para proveer un área mínima de refuerzo por cortante. ¿Verdad? Bueno, aquí me indica una ecuación. En nuestro medio no se utiliza, pero la utilizamos para que sepamos cómo se emplea, ¿cierto? Entonces, una separación máxima, ¿verdad?, en el cual es una función del área del estribo por el esfuerzo de fluencia sobre phi de 0,75. Por eso ponen aquí 0,75. Raíz cuadrada de F'(C) por BW. ¿Verdad? Y eso debe ser menor o igual a A sub B por el esfuerzo de fluencia sobre 50 BW. No se emplea realmente porque, como tal, porque la separación máxima me lo da el de medio. Entonces dice, calcula la separación máxima, tal como se hace. Entonces, ese de medio, si es menor o igual a 24 pulgadas, si el cortante de su S debe ser menor o igual a 4 veces F'(C) B sub W por D. O sea, usted calcula B sub S, ¿sí o no? Y dependiendo donde se encuentre ese valor, mayor o menor, verá ¿a qué? A la expresión 4 raíz cuadrada de F'(C) B sub W por D. Simplemente usted calcula 4 raíz cuadrada de F'(C) B sub W por D, le da un valor, lo compara con B sub S, ¿cierto? Si es mayor o menor, pues esto le indica cuánto es la separación máxima. Eso es lo que significa, ¿verdad? Por ejemplo, si este B sub S es menor o igual a 4 F'(BC), el D máximo, es D medio, debe ser menor o igual a 24 pulgadas. Su equivalente al sistema internacional. Eso es lo que significa. Ahora, si el B sub S es mayor a esa expresión, entonces se reduce el D máximo. Más que, o sea, eso tiene que ser menor o igual a eso. Entonces, es D cuartos y ese D cuartos debe ser menor o igual a 12 pulgadas. O su equivalente al sistema internacional. Eso es lo que significa eso. ¿Verdad? Bien. Me indica que B sub S no puede ser mayor a 8 veces raíz cuadrada de F'(C) B sub W por D. Y recomendable que la separación mínima, ¿verdad?, es una recomendación simplemente, por ejecución, por elaboración en obra, por facilidad del ferralla que lo hace, ¿cierto? Debe estar entre 3 o 4 pulgadas de separación como separación mínima, ¿verdad? O su equivalente es la S, la separación entre extremos.
¿verdad? Entonces, estos puntos 2, 3 y 4 en el sistema internacional de unidades, ¿verdad?, que se los presento, es bien, es la separación S, ¿verdad?, que evidentemente cambia el coeficiente, ¿cierto? Se adapta a nuestro sistema internacional de unidades. Entonces S es igual a 3 veces A sub B por el esfuerzo de influencia sobre B sub W. Y B sub S, que debe ser menor o igual a 1/3 de F' C B sub W por D. O sea, este 4 nos cambia a 1/3. El sistema internacional de unidades. No significa que si usted convierte las unidades de uno a otro, puede trabajar perfectamente con una sola ecuación. Totalmente compatible. Bien. Entonces, ahí nos hace una recomendación en código ASCII también que los escribos más comunes, por facilidad de conseguirlo, ¿verdad?, por economía, son los números 3. Son los números 3, simplemente. Pero es el que se utiliza, evidentemente, es los del cálculo. ¿Cuándo lo tenemos el jueves, no? No, el jueves. No hizo casi tema. No lo vi a flexión. Por eso. Todo lo hizo en ese código. Capítulo que está aquí. La teoría. La teoría que en la NSE es el más difícil. El martes. Pero si acá le ha ido bien, ¿no? Ayer, regalado. Los momentos máximos salían facilitos. Ayer fácil. El quiz teórico. Ah, sí, tengo que poner. ¿Sí ya nos quedan 2? Sí, eso lo está diciendo. ¿El martes? El martes. Laboratorio. ¿Qué queda? ¿La próxima semana y la otra? ¿Qué queda? ¿Qué clase? El segundo gol. El segundo corte acaba de la otra semana. ¿Tiene al final la clase? ¿No? Mar. Pues el martes le entregamos, el martes parcial le entregamos al informe. Pero no tenemos más tiempo de hacer informe y nos estaríamos Claro, claro.
creo que llegamos, hicimos hasta fricción, ¿no? Sí, señor. Tocaría cortar. Cortaría cortando. El otro curso que haces, laboratorio de ideas. Deben estar las ¿Se la laboratorio? Eso no sería entonces saber algo de cortante. Teórico porque no soy un laboratorio. Le voy a contar algo de él. Hable con la mujer. El segundo que vamos a era cortante, ¿no? Sí, tenía que ser cortante. cortante porque no me gusta. Bueno, vaya averiguando sobre cortante, a ver. Laboratorio sobre cortante. Pero No, tendría que ser la próxima semana. para el martes. Sí, tiene cuenta, pero que. No, se puede, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Le entregamos este jueves el taller el informe y el martes el parcial. No se puede en el laboratorio. El martes las dos No, cosas clase. cuando sube. Vamos a acabar esto. El jueves vos estás subiendo el fondo. Y el parcial El parcial el martes. Solo son capítulos 4 y 5. Ah, yo que no sé. Sí, cuatro. Hasta aquí. Hasta cortar. 4, 5 y 8. Hasta aquí. Ah, incluido no, el problema que vamos a hacer fue. Problemas en sí. No, al final es todo lo visto en el semestre. No teoría, o sea que vaya. Ah, la tarea es, a ver, te voy a dar una tarea que cada quien lo haga. Eso sí, no recojo tarea. Revisar en la NC con lo que hemos visto. ¿Dónde, qué capítulo es? Yo no la digo qué capítulo es. Bueno, sus capítulos, realmente saben qué título. ¿Dónde nos habla sobre cortar? La NC. Donde nos habla de cortar. ¿En cuál capítulo en la NCR habla sobre cortar? Sobre diseño por cortar. No, para leer al final. El taller lo ve, 5, ¿no? El taller es y el grupo. Bien. Luego entonces el juego. Pero ¿cómo quedó? Para cuando se Luego me le saco una copia. Luego me le saco una copia.
Con todas tres. Con estas dos, ¿sí o sí? Si es una viga T así, con estas dos, claro. Y digamos que y si no cumple la condición, toca cambiar la sección. Sí, claro, o cambiar sección, o cambiar resistencia al concreto. Y una vez que me cumpla, ahí sí empiezo. Y una vez que cumpla, sí. Y mirar a ver si la viga T se diseña como viga rectangular o como viga T. Sí, que eso quería con el A. Es que se ve que no lo has leído. No has leído la normativa. Una habla para cuando es una viga, cuando el eje neutro pasa por el arma, y la otra cuando el eje neutro pasa por la arma. ¿Qué más? ¿Qué es lo de revisarlo de la NSR, lo que se habla sobre cortante? Ah, sí, lo que hemos visto. Pero solo mirar que estoy estudiando. Sí, que capítulo y el libro leyendo, a ver. Dice, sí, no hay que entregar nada. Es una autotarea. Y el parcial que es de Sí, no hay problema. Aquí dice que era igual al tema, pero yo puedo aplicar o sea, esto es del libro que estaba hablando. El libro de McCormick. Sí, te puedes aplicarlo a la NSR. Pero cuando voy a cumplir es que tengo que variar la base. Entonces tendrías que variar las dimensiones de las Dimensiones, hasta que me cumpla. Hasta que cumpla. Lo que pasa es que el libro a veces trabaja por tanteo. Él pone a veces secciones. Él pone, por ejemplo, qué sé yo, 8 por 2 pulgadas. Y si no cumple, vuelve a trabajar otra dimensión distinta. No me da la respuesta del libro. O sea, el libro tiene la respuesta. Pero entonces ya yo cambio enseguida la base y el Hay que H. cambiarlo. Depende de qué método. Hay problemas que el libro trabaja y lo hacen por un método. Pero ¿Puedo hacer esto? O sea, H es mayor que N sobre 16. Sí, aplica lo de la NSR. Y cuando es L por el 10%, yo puedo utilizar cualquiera de las dos, ¿cierto? Se utiliza una, ¿sí o no? Es que se acuerda que usted dio H igual a L. Sí, pero ¿cuál se N utiliza? sobre 16 y N sobre 20. Pero N sobre 20 es para losas. Para losa, Para eso losas. es. Y N sobre 16 para vigas. Para vigas simplemente Con apoyado. costilla. Simplemente apoyado. Y en el parcial también entra teoría con el primer, o ya no. Entra teoría para el parcial. Sí, señor. Sí, un par de preguntitas. Vigas de McCormick. Del McCormick para que o sea, para que estudien problemas y esas cosas, y para resolver los problemas tienen que estudiar la teoría. Y la NSR, evidentemente, porque la NSR es la que tenemos que cumplir aquí. A mí me encantó mucho preguntarle a Sandra lo suyo. Hagamos retirar el día, marica, falta un cuarto para las 9 y él llega en media hora tarde.